Amén. Eh, porque, porque así, Padre, como desde los cielos sigue cayendo, Padre, tu unción, tu espíritu, y eso sigue cambiando, Padre, nuestra forma de vivir, de pensar, porque eso es verdadera cobertura, porque nos das, Señor, lo que pertenece a los cielos, y eso es tu espíritu, y porque tu espíritu, Señor, es verdadera unción, y eso es alegría, porque nuestra alegría es completar este mes, y nuestra mejor alegría, Padre, es devolverte el cetro, porque cómo no devolverte con el fruto, Padre de los cielos, que tú nos das y que también lo recibimos de ti, porque en el nombre de Cristo Jesús, tu palabra se cumple, Dios de los cielos. Tus tiempos, tu mes, tu nuevo día se cumple, Padre de los cielos. Y tus aguas, tus estaciones, tus moed se cumplen, Padre Santo. Y, y tus hijos, Señor, la casa del lavar es el fiel cumplimiento, Padre de los cielos, de tu voluntad. Por eso, sí, Señor, como ese memorial que cae de los cielos, ese Señor que topa, Padre, nuestro Netzer, ese en el nombre de Cristo Jesús que renueva, Padre, nuestro Netzer, ese Señor que topa a tus Netzaritas, porque topa, Señor, a tus Tzitzit, renueva, Señor, nuestra santidad porque ese Dios de los cielos topa, Padre bendito, nuestros ojos y los abre para que en el nombre de Cristo Jesús podamos hacer de esas lámparas completas tuyas, Señor, de las que no por vista, porque Señor, nuestra vista solamente tiene dos ojos, sino Señor, por fe, porque nuestra fe tiene, Señor, 7 espíritus, y porque esos 7 espíritus pertenecen a la roca de nuestra salvación. Y porque la roca de nuestra salvación pertenece, Señor, a tu lámpara. Y esa, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, es la que mira, es la que se renueva. Y porque en el nombre de Cristo Jesús, esa, Señor, por eso es, Señor, lo que rompemos, por eso es lo que aclamamos, por eso es lo que dejamos salir nuestro mejor tesoro, por eso es lo que tienen la voz nuestros hijos, desde el menor hasta el mayor, Padre, porque, Señor, esas son tesoros que abren misericordia, porque Señor, esa es verdadera luz que no vino a ponerse, Señor, en una vasija vieja, sino, Señor, vino a liberar a una vid eterna, porque esa vid, Padre de los cielos, es la que pensó, la que planeó, porque esa, Señor, extendió su mano y porque esa, Señor, conversó lo que este día y sigue conversando, Señor, lo que este nuevo mes, para que se enderecen y se cumple, Padre, lo que este renovar este retoñar y este renuevo de tu justicia, porque Señor, si brota, Padre de los cielos, la vida, es porque Señor se levanta, y porque si se levanta, Señor, es porque se levanta nuestra cabeza, y bendito seas, porque eso es Cristo Jesús, el aceptable, ese Señor es la justicia, Padre, por todas nuestras injusticias, y ese Señor es su tiempo, porque Señor, nuestro tiempo y nuestros trapos de inmundicia, pues eso, Señor, esos nunca serán nuestro renuevo, porque en el nombre de Cristo Jesús, ese, ese Señor es nuestra verdadera unidad. Y bendecimos, Señor, porque esa, Señor, tiene que llegar, porque esa llega, Señor, en este Shabbat, porque esa unidad tiene que llegar a la justicia de esta nación, porque esa unidad tiene que llegar a la justicia de nuestra mente, porque esa unidad tiene que llegar a cada paso, porque esa unidad tiene que seguir llevando ese mensaje en los cielos y en la tierra, porque ese espíritu tiene que seguir abriendo la boca, Señor, de lo que tú llenas, porque ese espíritu tiene que completar este año agradable del Señor, porque ese espíritu, Dios bendito, tiene que levantarse, Padre, porque ese espíritu tiene que hacer justicia como en los cielos y en la tierra, y ese espíritu, Señor, esa justicia, tienen que abrir los ojos
ojos. Y, Señor, ábrase los ojos porque tiene que abrir los oídos y ábrase en los oídos porque esta justicia ciega, Padre, porque este brote de esta justicia ciega que sigue ensordeciendo, este Señor no se llevará, no será este mensaje, porque Señor, si es tu cetro, ese Señor te lo devolvemos a ti, porque se abran los oídos, se abran los ojos, porque se selle tu mensaje, porque se selle tu testimonio y porque tengamos este Adar glorioso, Padre, de tu mano y tengamos te dar glorioso de estas vidas verdaderas, de estas mujeres, Padre, plantadas, recibiendo de tu cetro, recibiendo, Señor, de tu espíritu y haciendo, Señor, de tu unción lo que sale de nuestra boca, porque en el nombre de Cristo Jesús, lo que sale de nuestra boca, eso tenga peso, el mismo peso que nos dio, el mismo peso que les dio, Señor, a los hijos y que nos dio, Señor, nuestra mente, que ha hundido la educación, que ha hundido, Señor, la profecía, que ha hundido, Señor, ese mismo peso de gloria. En cambio, Señor, ese levante nuestras cabezas, porque esa es justicia, porque en el nombre de Cristo Jesús, todo lo que ahora estamos echando abajo, lo que tú estás echando abajo, lo que con sus aguas y con lo que con tu justicia, con tu renuevo estás echando abajo, Padre, pues sea lo que, Señor, pertenece a la sordera, lo que pertenece, Señor, a lo que está mudo, lo que pertenece a lo que es sordo, y eso sea, Señor, su oro, ese sean sus imágenes, ese sea, Señor, sus artesanos, ese sean, Señor, sus masones en el nombre de Cristo Jesús, esos sean, Señor, sus eunucos, esos sean, Señor, sus talladores de árboles huecos y de árboles secos, porque lo que pertenece a nuestra justicia, Señor, lo que pertenece a nuestro renuevo, Padre, lo que pertenece a sus artífices, eso sea inteligencia, Señor, en el nombre de Cristo, que da de este fruto, que renueva este fruto, para que esa ley, para que esa palabra tuya, Señor, nos encuentre con un verdadero nombre, nos encuentre, Señor, bendiciendo todo lo que estás haciendo brotar, ese renuevo justo en Cristo Jesús. Señor, nos da una nueva paternidad y maternidad, para que, Padre, esa santidad de Jehová, esa santidad de Jehová, esa santidad de Jehová, siga siendo, Señor, ese espíritu, Padre de los cielos, que no se vino a poner debajo de una vasija, sino en el nombre de Cristo Jesús, vino a romper esas vasijas y vino, Señor, a darle ese hierro, a su propio hierro, pero en el nombre de Cristo Jesús, vino, Señor, a abrir esos tesoros, a abrir tu misericordia y, Señor, a levantar estas aguas de tu renuevo, a levantar estos pasos, a levantar estos mantos, Padre, a levantar, Señor, a vestirlos, a cubrirlos, Dios de los cielos, porque por cada paso que tú das, por cada, Señor, visitación, por cada tiempo de tu Pascua, tú seguirás entrando para que conozcamos tu visitación y seguirás caminando no en mantos y palmeras arrancadas y rotas, sino en la voz, Señor, en esa voz desde los infantes, desde ese pecho que es nuestra fortaleza, que es nuestra niñez, hasta en el nombre de Cristo Jesús, esa corona, ese fruto, Señor, que habla, esas aguas de vida, Señor, que caminan, esos cielos abiertos, Padre, que en el nombre de Cristo Jesús es, es vestir, es caminar por donde tú, Señor, nos pusiste para que, Señor, cubramos con tu manto, el manto, Señor, de tu gloria, el manto de la gloria, Señor, de tu espíritu y el peso, Señor, de esa voz y todo, Señor, esas riquezas de gloria, Padre de los cielos, que siguen levantando la voz de lo que sale de nuestra boca, que lleva tus medidas y tus pesos, porque, Señor, si antes justamente esas palmeras y esos mantos, pues caídos, pues en el nombre de Cristo Jesús, así esos efas injustos, así, Señor, esas hijas, Padre, de esos vatos y de esas medidas injustas, así, Dios de los cielos, pues cambiadas y transformadas nuevamente en esas niñas de sus ojos y en esas alas, porque, Señor, esas tienen que seguir batiéndose y batiéndose, Señor, esas alas, porque así como ese espíritu rodea, Padre, a tus hijos, esas hijas, Dios de los cielos, sigan vistiendo, sigan calzando, Señor, de su boca, pues esa sea nuestra armonía, nuestra sinfonía, nuestro ministerio, nuestras ropas de galas, las del novio, de la novia, Padre, las de tu pastorado, las de tus pastores, en el nombre de Cristo Jesús, vinieron a que el renuevo sea, Señor, de tu allanar y el allanar sea, Señor, de tu gloria y de tu gloria, Señor, sea lo que pertenece a tu diestra y de tu diestra, Señor, lo que pertenece a tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús, bendito seas por esta mesa, por este sonido, porque la única mesa, Señor, viva, siempre será la que tiene un vientre, Señor, eterno, porque la única mesa viva siempre será la del árbol, Señor, y la de esa y la de esos artífices, Padre,
que levantan justamente esa cabeza para que, Señor, esos terrores que les aterroricen a sus propios dispersadores, dispersen sus propios terrores, pero en cambio nuestra mesa siga, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, santificando el acercamiento, acercamiento de tus hijos, Señor, acercamiento de tu voz, acercamiento de tu dabar, acercamiento de tu pan y de tu vino que hoy compartimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Por favor, vamos a compartir la cena. Por favor, háganlo en su casa porque hoy es el día. Y miren, pues no solo tuvimos 7 días en un Shabbat, sino tenemos un nuevo mes, un nuevo año, no, perdón, un nuevo mes en pavo ahora. Y por el pan y el vino. ¿Quiere orar? Ya. Buenas noches. Bueno, Padre amado, Señor, tú eres de esa masa, bendito Dios, tú eres de ese pan, tú eres de esa fuerza, Padre bendito, que nos levanta. Tú eres, Señor, quien nos permite seguir caminando, bendito Padre eterno. Y tú, Padre, al darnos de tu vida, Señor, la tomamos y te agradecemos por escucharnos, por dejarnos ser parte de ti, Señor. Bendecimos este pan en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Por esa verdadera masa que pertenece a tu levadura y esa verdadera levadura que así como leudó lo santo, pues nos dio siempre unas raíces y esas raíces siempre sean las del olivo y las de Asunción. En el nombre de Cristo Jesús. Quiero ir y Padre, así como la masa es santa, así también, Señor, la raíz es santa. Porque en el nombre de Cristo Jesús, nuestra raíz pertenece a un tronco y ese tronco pertenece siempre, Señor, a un espíritu, a una cabeza. En el nombre de Cristo Jesús, esas raíces que tú estás poniendo derechas, pues también nos lleven a un pan que tiene raíces, Señor, y a una raíz que tiene un pan, porque esa es la vid verdadera y el verdadero pan. En el nombre de Cristo Jesús, compartimos como memorial de cada mes, porque el memorial es santo, el memorial de varón, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Lo hacemos nosotros como casa, el día domingo lo hacemos como casa del lavar, y por favor tiene todo este día en su casa. Usted sabe, el primer día es de cada hijo y de cada hija, en donde quiera que nos encuentren, y como casa lo hacemos en el lugar, el día que nos corresponde. Así que lo hágalo. Si no lo puede hacer en este momento, no hay problema, tiene todo este Shabbat para que lo pueda hacer. Gracias por el compartir. Vamos, si les parece, al libro. Al libro de- Ay, hay un pan. Marquito, le escucho entrecortado. Ah, el libro de Zacarías y el libro de Jeremías. Por favor, si tienen algún comentario, le voy a dar, lo importante que nosotros, como habíamos comentado, este mes número 11 es el mes del cetro. Y el mes del cetro, pues, el mes del cetro
nos lleva ahora a que nuestro cetro como casa, no sé cómo estemos las cosas enderezadas, pues yo pienso que Dios ha hecho, o Dios nos ha dado muchas pautas y nos ha hablado de muchísimas formas como casa, pero es importante asimismo darle toda la profundidad al mes doceavo, porque es la unidad de las dos cosas, la unidad del cetro y la unidad del Adar, la unidad del cetro, pues, y la unidad del Adar. Así que estos dos puntos son muy importantes, porque en medio de todo esto, el cetro, como veíamos, el cetro necesita que levante su cabeza. ¿Y qué es levantar la cabeza? Levantar la cabeza es levantar el renuevo. Pero para levantar el renuevo necesitamos saber quiénes son las cabezas. Y por eso el día martes, eso es lo que nosotros comentábamos. Porque una cabeza cubierta es una cabeza endemoniada. Y una cabeza endemoniada, entonces ahí está el problema. Porque una que tiene velos y, y, y entonces necesitamos, no sé cómo les fue esta semana, pues quitando y mostrando todos esos velos o mostrando todas esas cabezas con ese tipo de velos. Y, y así que hoy que estamos terminando necesitamos levantar nuestra cabeza porque para eso es el cetro. Porque el cetro le dio a David y a David la idea fue levantar la cabeza, pero David, como ustedes ven en el Salmo 110, que fue muy decidor, ver toda esa división entre la cabeza y los cadáveres. Entonces, los cadáveres obviamente no tienen una cabeza porque no tienen un cuerpo y los cadáveres van de la mano de una cabeza que está cubierta y por eso muy importante porque esa cabeza cubierta, esa cabeza que tiene un manto y eh, ese manto es un manto, eh, ¿cómo podríamos ver? Que afecta, exactamente, que afecta a hombres y mujeres. Entonces, afecta a hombres porque se creen cabeza y afectan a mujeres porque se creen también tener cabeza. Pero todo esto está en lo que cubre esa cabeza. Eh, y, y entonces, para mirar lo que cubre esa cabeza, tenemos que mirar el renuevo. Así que una cabeza que no se renueva o una cabeza que no sabe lo que es el renuevo, una cabeza que cree tener el renuevo, que no sabe lo que es el renuevo, esa cabeza pues está dada por cada uno de los cabellos de su cabeza. Entonces, ¿qué representan los cabellos de su cabeza? Los cabellos de su cabeza representan tres cosas. Una cabeza con cabellos, una cabeza calva y una cabeza peluda. Entonces, o una cabeza con renuevo. Entonces, el mejor ejemplo de eso, como lo habíamos comentado, es la visión que tiene Pablo. Así que es importante porque no solamente es la cabeza, sino el renuevo que cubre a esa cabeza. Así que en el Salmo 110, lo que le está diciendo es que todos los reyes que son cabeza, lo que les cubre esa cabeza, no solo les afecta a los reyes, les afecta a las reinas. Porque los velos son ¿qué se podría decir? Son más comprensibles. Entonces, si yo quiero hablarle a un hombre, le voy a hablar a través de ser cabeza. ¿Ya? Pero si yo quiero hablar de lo que cubre la cabeza, los hombres no me van a entender, sino las que me van a entender son las mujeres. Porque las mujeres me van a entender, para hablar de cabeza tengo que hablar de velos. Entonces, si quieren entenderme las mujeres me hablan por velos.
Y si tienen que entenderme los hombres me hablan, los hombres hablamos a través del, a través de lo, a través de, a través de los, de la cabellera, a través de los pelos. Exactamente. ¿De acuerdo? Así que, Perdón, Marquito. Buenas tardes con todos. ¿Qué tiene que ver entonces en este asunto la kipá? la kipá, muy buena pregunta. La kipá, igual que, igual que, eh, ¿cómo se llama? El talid, exacto. La kipá y el talid son, son de la época rabínica, son rabínicos después de Cristo. Entonces, usted me va a decir, en tiempo de Cristo, Cristo vestía un talid. Cristo lo que vestía era un manto, no un talid. Entonces, pero el talid nuevamente es rabínico y eso es posterior a tiempo de Cristo. Toda la época rabínica, desde donde se desarrolla todo lo que es judío, es después de Cristo. Son 400, 500 años. Ahí es donde se desarrolló todo, Talmud, Midrash, Mishnah y todas esas cosas. ¿Ya? Entonces, la kippah, la kippah tiene que ver un poco lo relaciona. Entonces, no sé si venga al tema para desarrollarlo. Entonces, es una aproximación. La kippah es una aproximación de la upah, aproximación. Pero al mismo tiempo que es una aproximación, si ve, es rabínico y se convierte en un desvío. Lo mismo que el talid. El talid es una aproximación al manto. Entonces, el manto es de Cristo, no el talid. Y la aproximación de la época rabínica, o bien le aproxima al manto de Cristo, o bien le aproxima al manto exactamente y al talid rabínico. ¿Ah? Entonces, así podríamos contestar. Pero, entonces, esto es muy importante, como decíamos, como comentábamos, porque ya estamos hablando, entonces ya estamos hablando de demonios y estamos hablando de cabezones. Entonces, ¿quiénes son los cabezones? Los cabezones son los que tienen un montón, o los que levantan, los que levantan velos. Esos son los cabezones. Y ¿quiénes son las que levantan velos? Las que levantan velos son las que levantan cabezones. Y en definitiva, ¿qué es lo que levantan? Levantan demonios. ¿Y de dónde vienen los demonios? Los demonios vienen de Grecia y los demonios vienen de la India y de Europa. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se llaman? Entonces, ¿cómo se llaman? Si les quitamos, entonces les tenemos que volver a donde el punto, porque el origen o tenemos que volverle al punto de Dios. Entonces, el origen de todo esto es el manto. ¿Y el manto qué hace? O mejor dicho, los tzitzits, exacto, los tzitzits y el manto, así es como podríamos ver. Los tzitzit y el manto, los tzitzit pertenecen al varón y los tzitzit y el manto pertenece a la vid. ¿Ya? Entonces, por eso, por eso comentábamos. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Cómo saber esto? Pues necesitamos aceptar el renuevo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque todas estas cosas, lo que representan, nuevamente, lo que representan todos los demonios. Sí, Hugo, dígalo, por favor. No se te escucha, Hugo. Reactivar audio. Sí, los demonios entran en nuestra subconsciente. Facilito. Demonio es una palabra griega.
¿Ya? Entonces, la palabra griega demonio está derivada de, o sea, detrás del griego, lo que le influenció al griego, lo que influencia al griego que nosotros conocemos, a la Grecia que nosotros conocemos, lo que influencia a la Grecia es India. Y lo que influencia a India, o mejor dicho, India, ¿dónde influencia? India influencia al inglés o India influencia a Europa. ¿Ya? Y Europa, todo esto, ya entonces ya aquí hay una situación. Entonces, ahora, ¿qué es lo que significa demonio? Demonio significa separador y divisor. Es decir, por cada uno de sus cabellos y de sus pelos, ¿usted qué tiene? Usted tiene un demonio. ¿Qué es un demonio? Un separador y un divisor. Es decir, entonces, ¿qué necesita? Por cada una de estas cositas, ¿sí ve? Cristo Jesús, en cambio, viene y ¿qué le devuelve? Por cada una de estas cositas, ¿qué le devuelve? Le devuelve una cabeza. Y por cada cabeza le devuelve un memorial. Y por cada cabeza le devuelve cada uno de sus pelos para que pertenezcan ¿a dónde? Para que pertenezcan a un tzitzit. ¿Qué es un tzitzit? Entonces, el tzitzit, ¿qué es el tzitzit? El tzitzit es un renuevo. ¿Ya? Entonces, por eso a eso es lo que decíamos. Todas estas cosas. Entonces, ahora viene el problema. Marquito, Adri, dígame. una pregunta. Entonces, cuando Dios da la palabra en Jeremías, dice que viene el renuevo justo para hacer juicio y justicia, va a hacer juicio y justicia contra los demonios y nos va a cambiar esos pelos feos por Ya. renuevos, ¿verdad? Entonces, primero encontramos el problema, porque por cada uno de estos problemas, vemos que por cada uno de nuestros cabellos hay una división. Entonces, si por cada uno de estos cabellos vemos que hay una división, vemos que también hay la unidad de estas dos cosas. Le muestro el problema. Entonces, el problema no está en el cabello, porque el problema también está en lo rapado. Entonces, en la calvicie. Entonces, por eso, como decíamos, el opuesto de la calvicie es el cabezón. Es decir, o bien se une, ya ve la unidad. Ahora, ¿qué es lo que hace el renuevo? El renuevo, entonces, todo esto es para que el renuevo, ¿cuándo se marca el renuevo? Entonces, vamos a la época del renuevo. El renuevo, por eso estamos orando hoy, porque hoy es el mes del renuevo. Entonces, el mes de Adar, tenemos todo un mes. ¿Para qué? Para que el renuevo justo, ¿ya? Entonces, el renuevo tiene dos connotaciones. Si no tiene el renuevo justo, ¿en qué se convierte el renuevo? Se convierte en un manto. Si no tiene el renuevo justo, ¿en qué se convierte? Se convierte en una rapadura. ¿Sí? Si no se convierte en una rapadura, ¿en qué se convierte? Se convierte en un cabezón. Si se convierte en un cabezón, ¿en qué se convierte? Se convierte en una cabeza. En un Si demonio. se convierte, no en uno, porque son legiones, ya se dio cuenta, por cada loco hay legiones de demonios. ¿Y los demonios en dónde habitan? Los demonios habitan en los cabezones y los demonios habitan en los cerdos. Entonces, el rato que entonces, escoja,
O bien se come un cerdo, o bien se come una langosta. Entonces ese fue el dilema para Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque ahora ya le quitamos el problema de demonios. Entonces ya sabemos lo que es demonio. ¿Sí? Entonces, demonios, esa es una palabra griega asustadiza, pero esa tenemos que llevarle a la Biblia. Entonces, ¿cómo se llama? Bíblicamente, ¿cómo se llama? Se llaman pelos. Entonces, por por eso es que ahí tenemos que ver justamente la profecía y tenemos que ver qué es lo que más odia a Dios. ¿Qué es lo que más odia a Dios? Lo que más, lo que más odia a Dios es a los griegos. Lo, lo que más odia a Dios es a las cabezonas. Lo que más odia a Dios son los mantos. Lo que más odia a Dios son cada uno de los pelos de sus cabezas. Lo que más odia a Dios, ¿por qué es lo que más? Entonces, ¿qué es lo que más odia a Dios? Lo que más odia a Dios. Lo que más odia a Dios se llama cabezones. ¿Ya? ¿Ah? Los demonios. ¿Por qué? Porque exacto, porque demonios, como usted ve, es la parte asustadiza griega, pero la parte bíblica son cabezones. ¿Por qué? Porque en lugar, como decíamos, en lugar de ser netzaritas, ¿sí? Lo que tienen que es manto. Entonces, ¿por qué? Lo que más odia a Dios, ¿qué es? Lo que más odia a Dios justamente son los mantos. ¿Por qué odia a Dios los mantos? ¿Por qué odia a Dios los mantos? Lleno de demonios, ¿eh? Perfecto. ¿Por qué más odia a Dios los mantos? Porque son coberturas que no son las verdaderas. Son Perfecto. cimientos. Por esto, vea. Por esto. Ciega, Es ¿Por una qué? copia, ciega, Dígalo a mí. ¿Por qué? una ciega, copia de un dosel. Escúchela la mía. ¿Por qué? porque ciega. Exacto. Dios odia más los mantos porque enceguecen y ensordecen. ¿Ya? ¿Y cuál es, y cuál es el peor manto? Este. El peor manto que odia a Dios, este, ahí está. Si no, no va a entender. ¿Que alguien me puede leer, por favor? Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 13. Ahí ya con esta introducción espero que seamos... Buenas tardes, Marquito. Voy a leer. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello, pero hablaba de ser abolido. Lea el 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no cubierto, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. El 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Ya? Entonces, entonces, ¿cuál es el peor manto que odia a Dios? ¿Por qué odia a Dios el velo de Moisés? ¿Por qué? Porque embota. No. ¿Por qué? Ahí dice la palabra. No, pero yo le digo, no, o sea, me voto, pero pero ahí la palabra dice esto, vea. Le voy a decir, si no, con las preguntas yo espero no una lectura, sino pero espero una conversación, una conexión. Aquí está, mire. ¿Dónde está?
En el 14. El mismo velo permanece sin alzarse. Lea, por favor, lo que continúa. El mismo velo permanece sin alzarse. Y si no se levanta ese velo, ¿qué sucede? No aparece Cristo. Ya, no, y hay otra vez. ¿Qué sucede si no se... Mire, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si el velo no se alza? No se levanta cabeza, por Dios. Siguen ciegos. ¿Cómo usted puede levantar la cabeza? Si al mismo tiempo que está levantando la cabeza, está levantando el velo, y al mismo tiempo que está levantando el velo, está levantando los demonios, y al mismo tiempo que está levantando los demonios, está levantando la separación, porque nada más ni nada menos que está dividiendo un pacto. ¿O son dos pactos? Discúlpeme. La Biblia habla de dos pactos. Usted tiene una Biblia de dos pactos. Échele, bótele, quémele. Pero no la que tiene usted, sino la que tiene metida en la cabeza, porque toda la Biblia habla de un pacto, porque toda la Biblia habla de una cabeza, porque toda la Biblia habla de levantar la cabeza. Y si habla de levantar la cabeza, habla de levantar el verdadero velo. ¿Sí? Entonces, usted, por eso imagínese el amor de Dios. ¿Usted le amaría a Moisés? Claro, con todo. Pero al mismo tiempo esa paradoja. Al mismo tiempo odio a ese velo, porque ni siquiera Moisés le permitió levantar la cabeza. Pero no es problema de Moisés, ni es el problema del velo de Moisés. ¿El velo de quién es el velo? Como decía aquí, ¿de quién es el velo? ¿De quién es el De una velo? mujer. ¿De quién es el velo? Dígalo, exacto. Por eso quería, hábleme. ¿De quién es el Una velo? cabezona. De una cabezona. Hugo, ¿de quién? Un demonio. Una pelona. El velo. Por eso las mujeres entienden el idioma del velo, pero nosotros entendemos el idioma del cabezón y de los demonios y de los cabezones y de los demonios. De un peludo. Entonces resulta ser exactamente. Entonces resulta ser que si usted tiene, ¿qué tal si usted tiene ese velo? ¿Ah? ¿Qué tal? Y usted dice con toda libertad, mi cabeza es Cristo. Entonces, ¿en dónde se ve el velo quitado? ¿En dónde se ve? En los demonitos. Unos frutos. Por supuesto. Entonces, a usted, en lugar de darle una niñez, ¿qué le dieron? Entonces, en lugar de mirar una niñez, ¿usted qué está viendo? Entonces, no estoy hablando del velo de Moisés. Estoy hablando de lo que más odia a Dios. ¿Qué es lo que más odia a Dios? Esos velos. ¿Ya? Pero ahora, ya, esos velos de mujer, chévere. Pero miren, Ese velo de necedad. ese velo de esa cabeza. Entonces, esa cabeza, ¿quién es esa cabeza? Cabeza de demonio. Es una cabeza que está dada la vuelta. Es una cabeza griega, es una cabeza de ajenjo. Y todo, por eso la riqueza de este mes es este Shabbat. Porque al mismo tiempo tenemos que recibir el renuevo. ¿Y cuál es el renuevo? El renuevo. Manto. Perfecto.
El manto Guarda verdadero el de velo. Cristo. Exactamente. Entonces el renuevo es un manto. Entonces, ahora sí, pregúntele, entonces pregúntele a Elías. Y pregúntele a, ¿cómo se llama? A Juan el Bautista. ¿Ah? Para ellos, ¿cuál es el renuevo? El renuevo tenía que ser un renuevo. Por eso, el renuevo se llama renuevo justo. Entonces, ¿en dónde está la justicia? En su manto y en su cabeza. Entonces, ¿en dónde está la justicia? En La el justicia memorial, está en el memorial, en la mente, en los ya, cabellos. Quitar la ceguedad y la sordera. en el nombre de Cristo Jesús no se lo ha revelado ni carne ni sangre. Quitar la sordera, quitar la ceguera. Amén. Sí. Entonces, ahora sí Esa ahora sí cabeza. tenemos, ahora sí tenemos que ir al renuevo justo. ¿Cuál es el renuevo justo? Marquito, ¿entra la palabra testarudo allí? ¿Dejar de ser testarudo? Ahí entra la palabra justicia. El cetro de equidad, ¿sí? Sirve para que del cetro de equidad que se ha enderezado, pues se vuelva a esa cabeza y a ese cetro, pero ese cetro que levanta, porque el cetro vino a levantar un renuevo. Y ese renuevo, sí, ¿cómo se llama? Ese renuevo se llama renuevo justo. ¿Y cuál es la justicia? ¿Por dónde empieza la justicia? La justicia empieza por quitarle a esa mujer, quitarle la venda y quitarle la sordera. Porque, ¿cuál es más ciega y más sorda que la justicia sin renuevo? Y la justicia, ¿por qué? Y la justicia sin renuevo, ¿por qué sorda y muda? Porque sorda, ciega, muda, con pesos y balanzas injustas, desnuda y cubierta por un manto de desnudez. Así que, ¿qué está recibiendo hoy? Está recibiendo manto, porque Justicia. el renuevo justo es nuestro manto y el manto es nuestro renuevo justo. Pero para recibir el manto, usted y yo qué, tenemos que acercar nuestro cetro de equidad. ¿Sí? Es decir, el día domingo lo que estamos haciendo es completando el fruto, acercando nuestro cetro de equidad para recibir ¿qué? El renuevo justo. ¿Y el renuevo justo qué es? El renuevo justo está en la justicia, porque ¿qué es justicia? Quitarnos la ceguedad y la sordera. Entonces, ahora mi pregunta es, ¿cuán injusto ha sido con usted mismo? ¿Cuán injusto ha sido con sus hijos? ¿Cuán injusto por cada uno de sus cabezas? ¿Cuántas injusticias ha hecho? ¿Y cuál es el más injusto? Entonces, por eso no podemos darle, por eso los que dominan todo esto son los masones. ¿Quién es un masón? ¿Quién es un masón? Un masón es el que domina la inteligencia artificial. Un Y un masón cabezón. dominado no de ahora, la inteligencia artificial no es de ahora, es de siempre. Porque la inteligencia artificial, ¿para qué es? Para levantar cabezas de serpiente. Y la cabeza de serpiente, ¿de qué le va a cubrir? De mantos peludos. Y cada manto peludo, ¿qué va a hacer? Le va a dividir sus pensamientos, le divide su psicología y le divide todas las cosas. ¿Y usted a quién va a entregar toda su justicia?
Por eso Grecia es cosa seria. Grecia está metida en la justicia. Grecia está metida en la educación. Tonterías. Grecia está metida en la masonería. Tonterías. Tontería. Grecia está metido en la inteligencia de los artífices, y los artífices somos nosotros, porque el momento que levantamos una cabeza, ¿qué levantamos? Levantamos un cetro, el momento que levantamos un cetro, ¿qué levantamos? ¿Qué pasa con los demonitos? Se convierten en unidad. En el momento que se mete la unidad, se mete el espíritu, ¿qué sucede? Se levantan los verdaderos valores. El momento que se levantan los verdaderos valores, ¿qué sucede? Se levantan las medidas de la justicia. ¿Cuáles son las medidas de la justicia? ¿Cuáles son las medidas de la justicia? ¿No he visto? Ciegas. Tendrás pesos y Son medidas. balanzas Tendrás ciegas. piedras y medidas. Ok. ¿Ah? Entonces, ¿qué es justicia? Justicia son medidas y pesos de valor. Y en el 11º mes, el cetro de Judá, que no está enderezado, ¿qué pesos y medidas le va a dar? Pregúntele a Judas, pregúntele a Judá, pregúntele a los velos. ¿Y Cristo qué le va a contestar? Valeroso precio, valeroso a dar, con el que me apreciaron. 30 monedas de plata. Y el renuevo justo, entonces, en cambio, ¿cuál va a ser el precio y la medida del precio justo? ¿Cuál es el precio y la medida del precio justo? Esto está hermoso. ¿Cuál es el precio y la medida? ¿Cuál es la balanza? Pesos y medidas ¿Cuáles? justas, pues, ¿Cuáles? equitativas. ¿Cuáles? La equidad, los frutos. Los El oro y frutos. la plata. Plata y oro. Le falta uno. El manto de Cristo. ¿Para qué es el El manto? renuevo. ¿Para qué? Para levantar Para, cabeza, porque la cabeza levanta manto y el manto levanta cabeza y no levanta cabezones ni demonios ni divisiones, sino divisores, porque levanta espíritu y levanta terror a ellos, pero en cambio levanta ¿qué? Levanta casa, levanta mujeres, levanta hombres, levanta memorial, levanta levanta roca, levanta pesos y medidas de levantamiento. ¿O acaso usted no tuvo todo un mes de cetro para que el hierro se hunda hasta ahora? Y todavía verá que falta, le falta para el primer mes. En el primer mes recién empieza la primavera. Es decir, el frío está bajando, pero no quiere decir que tenga que hundirse el hierro. Ni quiere decir que tengamos que ya ir comenzando a levantar cabeza. ¿Me explico? Pero para levantar cabeza, ¿cómo va a levantar cabeza? Con esos demonios, ¿cómo va a levantar la cabeza con esa justicia? ¿Cómo va a levantar la cabeza con esos pesos? ¿Cómo va a levantar la cabeza con esas medidas? Si todo eso le está saliendo por los poros de su boca. ¿O me equivoco? ¿O me equivoco? ¿O me equivoco? No ¿O me equivoco, Lina? No. no, ¿O me pastor. ¿O me equivoco, Alexandra? ¿O me equivoco, Nati? ¿O me equivoco, Adri, Katy, Katia, Carmita, Erika? Entonces, se da cuenta lo fuerte de la dar. Entonces tenemos un mes
para hacer justicia con el Adar y llevar un renuevo de justicia. Porque cuando llegue el 12º mes, ¿qué mantos le va a poner para que camine Cristo? Mantos de demonios. ¿Tiene sentido? ¿Le hace sentido? Ya está proyectando. Sí, claro. Cuando entró a creer a Jerusalén antes de la Pascua Cristo, ¿por qué? ¿Por dónde caminó? El burro para que camine encima de los demonios, pero Cristo para que se siente sobre un verdadero manto. Amén. Y eso, amo a Cristo, vea sus renuevos, les ama sus renuevos. Si a los renuevos le sigue dando ese manto, si a los renuevos le sigue dando demonios, si a los renuevos le sigue dando tormentas, si a sus renuevos le sigue dando las cosas que más odia, ¿qué van a hacer los renuevos? ¿Qué van a hacer los renuevos? Como dijo Hugo, se vuelven más sordos y más mudos y más ciegos. Es por eso odia a Dios los mantos. Pero por eso ama todos, hasta el último de los cabellos de su cabeza. De su cabeza, no de la cabeza de serpiente. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Ahora sí, ¿alguna pregunta, por favor? Continuamos. No, ya tenemos que ir a Jeremías. 14, 15 y 16. Ahí está, ahí está. 14. ¿14, 15 y 16? Bueno, hasta aquí. ¿Tiene algún sentido? Si no tiene ningún sentido, está su cabeza levantándose. Y entonces el día de hoy se están levantando los demonios y los velos. Y entonces, lunes y martes usted va a pasar muy entretenida jugando carnaval. Pues van a pasar muy entretenidos. Justamente van a pasar muy entretenidos los demonios tratando de buscar sus mantos. Y miércoles de ceniza todavía van a anunciar ya el manto que empieza para Pascua. Porque así es. Miércoles de ceniza esos son los 40 días antes de Pascua. Para eso es. O sea, para el renuevo del mismo manto, dado la vuelta, puesto por un lado el nombre de católico, por otro lado el nombre de cristiano, pero todos los dos llevando un nombre grandote. ¿Cómo se llama ese manto? Manto peludo, manto de demonios. Y así dice, Cristo es mi cabeza, pero con tremendas divisiones mentales, espirituales, naturales, que no le permiten levantar la cabeza. Porque esas divisiones, por cada una de esas divisiones que le han puesto, resulta ser que por cada una de esas tiene un demonito. Y por más que les saque a todos los demonios, ¿sí? No quiere decir que levante su cabeza. Pero el día domingo, la casa del Dabar levanta su cabeza. Amén. 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 Porque levanta su renuevo. Amén. Hacemos justicia.
Hacemos justicia, hacemos justicia con el cetro, hacemos justicia con el mes, hacemos justicia con su mente, hacemos justicia con sus mantos, hacemos justicia con sus padres, hacemos justicia con nuestros hijos, hacemos justicia con nuestra educación, hacemos justicia con nuestra mentalidad, sobre todas las cosas, hacemos justicia con nuestra inteligencia de artífices, no de masones. Marquito, ¿cuál es la diferencia entre artífice y, artesano? La diferencia está en lo artificial, porque los unos levantan una cabeza que no es cabeza, porque esa cabeza que no es cabeza necesita de esa inteligencia artificial. Pero los artesanos levantan cabeza y a la cabeza se les ve, y a la cabeza se le ve por los ojos abiertos, los oídos, y se les ve por los renuevos, se le ve por los padres y se les ve por los hijos, se les ve por las sepulturas o se les ve por la casa, se les ve por la vida o se les ve por la muerte, se les ve porque caminan por su fruto o se les ve por sus mantos viejos. Como decíamos, se les ve, lo más importante, se les ve por la cabeza, se les ve el manto, se les ve por los cadáveres. Porque a muchas, como decíamos, a muchas cabezas que están preocupadas por quitarse ese manto de demonios, empezando desde la primera. ¿Qué pasó? Los que combaten en guerra espiritual, ¿qué les pasa a las cabezas que están preocupadas de los demonios? ¿Qué les pasa? Nancy, Lina, bueno, ¿qué les pasa? Vuelan, se quedan sin cuerpo. Se queda exactamente. No le pregunte a Marco, pregúntele a Juan el Bautista. Se separa, se tienen que separar esas cabezas, se tienen que separar de los cadáveres. Una de dos, o se quedan los cadáveres y sigue la cabeza, o se quedan los cadáveres sin cabeza. ¿Sí? Porque la verdadera cabeza, los verdaderos artífices, los verdaderos aterrorizadores levantan la cabeza y esa cabeza se ve por un cuerpo. Por eso tenemos que hacer justicia con nuestra cabeza, no con los cadáveres, tenemos que hacer justicia con nuestro cuerpo, no con los cadáveres. Por eso tenemos que hacer justicia con Pao, tenemos que hacer justicia con Gabriel, con Emanuel, tenemos que hacer justicia con Marco, porque si no, los cadáveres y los demonios querían separar cabeza y cuerpo y querían meter ¿qué? Cuerpos con enfermedad. Hay que hacer justicia. ¿Y eso cuándo es? Eso es este mes. Buena pregunta. Porque si no tiene a dar, ¿qué tiene? El que no tiene a dar, o los demonios, en lugar de a dar, ¿qué tienen los demonios? Es que esto, por favor, póngalo con letras de oro en su vida, como Dios nos puso. Los demonios no tienen a dar, y sin embargo, tiemblan. ¿Tú crees? ¿Tú crees que Dios es uno, mía? Erika cree que Dios es uno. Hugo cree que Dios es uno. Lina cree que Dios es uno. Carmita cree que Dios es uno. Adri cree que Dios es uno. Natalie cree que Dios es uno. Nancy cree que la casa del Navarro es uno. Katia cree que usted y su familia son uno. Yo sí creo. Sí, Haces bien. sí. Porque también los demonios creen y tiemblan. ¿Le cachó?
Se le reveló el Espíritu, le reveló, porque ellos en lugar de tener velo, ¿qué tienen? Perdón, en lugar de tener radar, ¿qué tienen? Un velo que desnuda. A ellos les cubre el Abadón. A ellos les cubre el Apolión y el Abadón. ¿Creen que Dios es uno? Pues pues los demonios también saben eso, saben de esa unidad. Pero ellos no tienen a dar, porque ellos tienen destrucción, porque ellos tienen a Abadón. Abadón es en hebreo, pero en griego tienen a Apolión. Entonces, ¿qué le cubría su cabeza? ¿Qué les cubre? ¿Qué les cubría sus... ¿Por qué hicieron todas las cosas? Esas cabezas, ¿por qué hicieron? Porque temblaba. Bueno, ya, dejémosle así. Leí por si acaso Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Porque para ellos el Adar es el Abadón, para ellos el Adar es el temblor, para ellos lo mismo que cada uno de sus cabezas, lo mismo que para los masones. ¿Por qué quieren conquistar? Por miedo y por temblor. ¿Cuál es su justicia? La justicia del Abadón. Pero ¿cuál es la justicia de Dios? Levanta tu cabeza. Yo te saqué todos esos demonios para levantar tu cabeza. ¿Para qué? Para que tengas mi velo. ¿Y mi velo qué hace? Mi velo es Adar. Porque ¿qué es Adar? Es un renuevo justo. En aquellos días, escuche, en aquellos días y en aquel tiempo, ¿qué dice? Estoy leyendo Jeremías 15. En aquel tiempo, ¿qué dice? ¿Qué dice? Lea por favor. Disculpe, Jeremías 15, ¿cuánto? 33:15. Haré que un retoño de justicia le crezca a David, y Ay, qué él pena. No, esa versión ya le cambió de palabras. ¿Alguna otra versión? En aquel día haré brotar a David un renuevo de justicia. Tampoco. Pero ya, pues es lo mismo, todas dicen lo mismo. Pero le voy a decir, en aquellos días haré que un renuevo de David sea un renuevo justo. ¿Cuándo es aquellos días? Yo tengo un germen justo. No es germen porque no es semilla. Mm. Es renuevo, porque es la misma palabra para renuevo justo. Es la misma raíz. Entonces, le haré brotar, le haré un renuevo de David, un renuevo justo. Y él hará justicia y juicio en la tierra. ¿Cuándo son esos días? Cuando el renuevo se una con el cetro, cuando el cetro se una con el renuevo. ¿Y cuándo son esos días? Hoy en Adar. A ver, pero para eso se necesita cetro. ¿Cómo está el cetro? Yo no estoy preguntando el suyo, yo estoy preguntando cómo está la casa, cómo están sus hijos, cómo está su familia, cómo está este mover, cómo está. Porque eso es el fruto que estamos dando a Dios. Esa es la justicia que estamos haciendo. Ya desde ya. Y todo este mes tenemos que hacer toda esa justicia.
Yo digo como casa del Dabar, sí funcionó, Amén. sí Amén. funcionó, sí se cumplió. Y por eso Amén. este Adán tiene que, y este Adán, Dios nos está dando esto para que se cumpla. ¿Y cuál es el? Amén, amén. No son bonitas palabras, no es un lavado de cerebro, no es lo que a veces lo que me han dicho a mí, qué bonito que dice el Marco. No, esto es dale, esto es fruto, esto es recibí fruto, esto es completé, esto estuve 24 días, esto estuve 7 días, esto estuve hoy y este día fue glorioso. Y tú eso no porque fue glorioso, porque si les contara no tengo por qué contarles, sino se cumple y este nuevo mes tiene que ser así, tiene que ser un renuevo justo, tiene que abrirse los cielos, tiene que moverse las verdaderas riquezas, tiene que levantarse la cabeza, tiene que tienen que salir los demonios a su Adar. El Adar de los demonios es el Abadón, pero tiene que salir la cabeza a su verdadero Adar, que es a la diestra. En aquellos días estará salvo Judá y Jerusalén morará segura, y este será el nombre con el cual será llamado Jehová, justicia nuestra. ¿Quién será llamado? ¿Quién será llamado Jehová, justicia nuestra? Judá. No, La casa La del casa del Dabar. Dabar. la casa del Lavar. ¿Quién será llamada? Yo. La novia de Yo, la casa del La, Dabar. la yo, novia. Mira lo que dice ahí. La novia. Nadie leyó. Nadie leyó. En aquellos días estará salvo Judá y Jerusalén morará segura. Y este será el nombre con el cual será llamada. ¿Quién? ¿Quién? Nuestra casa, la Jerusalén, la nueva nueva Jerusalén. Jerusalén. La casa de Dabar, A la casa del Lavar, amén, con el cual será llamada la novia, con el cual será llamado, con el cual será llamado el manto, con el cual será llamado el memorial, con el cual será De llamada nuevo. santidad a Jehová, con el cual será llamado lo que tiene la cabeza levantada, con lo cual será llamado su tzitzit, con lo cual será llamado su Amén. renuevo, con lo cual será llamada su escritura, no la vieja del año anterior, no la del mes pasado, sino la del completamiento de este año que sigue, que sigue, que sigue. Amén. No moviendo demonios, sino llegando al mes de justicia, trayendo justicia y completando la justicia para que el próximo año nos encuentre como. Pero no importa, no importa. Si la masa es santa, si usted esté lleno de demonios, Amén. si la raíz es santa, si esté llena de demonios, porque aquí como casa, así hemos pasado este mes y así continuamos para levantar cabeza. No por todas las injusticias que han aparecido juntamente con todos los demonios, sino por todo el amor, la gracia y la misericordia de que el velo se ha puesto, porque se ha puesto la verdadera cabeza. Y el velo ha puesto al Abadón y al Napoleón y a los demonios en donde pertenecen en su verdadero velo. Amén. El día domingo lo veremos en vivo y en directo, con otros versículos que respaldan y bueno, pero vamos a recibir el Adán, el renuevo justo. Dice, Amén. he aquí vienen días, declara Jehová, en que cumpliré la buena palabra. Y hoy es Shabbat, día bueno, día de cumplimiento, que ha hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo, haré que el renuevo, bendito seas, porque todo ese cetro
se ha convertido en un renuevo, porque el único que acepta cetro es una cabeza que tiene un renuevo. Porque Señor, en el nombre de Cristo Jesús, así como persiguieron el nacimiento de Cristo, así como persiguieron a Moisés, así como persiguieron a tu profeta, así como les persiguió la destrucción y les hizo temblar y les hizo poner ese manto peludo, ese manto en el nombre de Cristo Jesús de temores, de terrores y de destrucción. Así en el nombre de Cristo Jesús bendecimos que el que levantó nuestra cabeza, hoy Señor, que el que nos dio un cetro, hoy Señor ese cetro lo vuelve renuevo para que en su diestra es el cetro levante hombres y mujeres de la casa del lavar, que a lo que pertenece al lavador tiemblen, porque Dios es uno y ellos son los que tienen que temblar, pero lo que pertenece a tu cabeza en el nombre de Cristo Jesús sea una verdadera justicia, renuevo justo. Porque ese renuevo justo es cada uno de los cabellos, cada uno de los pensamientos de mis hijos. Porque ese renuevo justo es cada uno, Señor, de los pensamientos de mis padres que tienen que ser cambiados, porque esos tienen que ser echados abajo. Porque ningún hijo tuyo seguirá viviendo por maldiciones cuando tú echas abajo al Abadón para que se levante la cabeza en el nombre de Cristo Jesús. Porque por cada uno de nuestros niños, nuestra niñez hará justicia con nuestra niñez, porque por cada una de esas mujeres y de su educación, y por cada uno de esos cabezones y su educación, en todos estos masones que han querido gobernar nuestra mente, y en toda esta Grecia, a esa mente peluda que no tiene cabeza y esos cadáveres, esos sean cortados. Pero en el nombre de Cristo Jesús, bendecimos un Adar glorioso que es este mes, que ese es el que recibimos, porque ese es el cetro que vivimos. Y para eso fue un cetro, para levantar el renuevo justo, que haga de un Adar glorioso, Señor, un completamiento de este año. Y no estemos temblando por un Purim, sino completemos, Señor, una obra que se edifica en nuestra casa, pero de una Pascua viva. En el nombre de Cristo Jesús, completa un Adar, para que así como Faraón y sus carros de guerra quedaron hundidos como plomo, tu diestra levante lo que al oro, lo que la plata, lo que David el renuevo justo. Levante, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, los verdaderos tesoros que tienen vida, que tienen niñez, que tienen boca, que tienen ser, que tienen cabeza, que tienen cuerpo, que tienen novia, que tienen gala, y no tapos de injusticia, porque somos dos que tenemos Pascua para caminar hundiendo lo que el Adar hundió, pero levantando todo el peso de gloria que levantó los pesos y las medidas, porque tendrás efa justo y piedras y medidas justas. Y eso es levantar cabezas verdaderas y no cabezas con cadáveres. En el nombre de Cristo Jesús, mujeres de la casa de lavar, hombres, no tenemos por qué levantar más cadáveres, ni nuestros padres, ni nuestros hijos, ni nuestros pastores, no tenemos por qué levantar más enfermedades, muerte. Hacemos justicia con nuestros pastores, con nuestros padres, haciendo justicia con nosotros. Porque ese Adar glorioso es un renuevo justo, una verdadera justicia que lleva una verdadera inteligencia artificial, una verdadera cabeza. Y eso son nuestros hijos, y eso son nuestras generaciones, y eso son los hombres y las mujeres de la casa del lavado. Y eso es lo mínimo que se merecen nuestro Padre y lo mínimo que se merecen nuestros hijos, porque nosotros somos hijos y eso nos están dando, porque si fue escuchado es para abrir los ojos y no darles las obras a ellos, las obras de nuestros temores y de nuestros cadáveres. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Es para eso fuimos aceptos,
Eso es aceptación. Y esa la recibimos en este lado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Amén, Marquito. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? El domingo lo cesamos. Tiene que unir, tenemos que unir la justicia del renuevo, el cetro, los pesos, las medidas. Amén. Y el levantar esa cabeza. Amén. Gracias, Marquito. Bendiciones. Gracias, con todos. Marquito. Bendiciones. Nos vemos el Shabbat. domingo. Gracias, Marquito. Gracias a todos. Un Gracias, saludo, un Pues, abrazo, bendiciones. Bendiciones. Gracias, pastor. Gracias, Marquito. Bendiciones a todos.